Ya, bro, verás, te explico. El primer ejercicio es este de aquí. Bueno, aquí tienes como número 4 dice el ejercicio, pero bueno, le vamos a decir que es el ejercicio número uno. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, se lanza un cuerpo de 40 kilogramos hacia arriba de un plano inclinado con un ángulo, te da el ángulo, te da la velocidad inicial con la que es lanzado el objeto y te da los coeficientes de fricción estática y cinética. Aquí lo que nos interesa siempre va a ser el coeficiente de fricción cinético, porque siempre analizamos en el movimiento. Cuando está estático no nos interesa para nada, entonces vamos a obviarle el primero, el 0.25, vamos a utilizar siempre el 0.2 o el 0.20. ¿Ya? Y las preguntas dice, ¿cuánto tiempo emplea en volver al punto del que fue lanzado y con qué velocidad pasa por él? Ya primero, al hacer el análisis físico de este ejercicio, lo que te dice es que desde acá abajo, desde la parte de acá abajo, le lanzan un bloque, le lanzan por el plano inclinado, le lanzan para arriba. Entonces el bloque sube, 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 hasta cierto punto se detiene y luego vuelve a bajar, ya por acción de la física misma. Entonces te pregunta qué tiempo tarda en subir y bajar. Y entonces toca hacer dos análisis, cuando sube y de ahí cuando baja. Y bueno, y cuando baja también te pregunta con qué velocidad pasa por el punto de abajo. ¿Ya? Entonces verás, ya, ahí vamos a dejarle solamente lo del enunciado, no le vamos a prestar atención a cómo le resolvieron aquí. Yo le resuelto acá de otra manera. A ver, dame un segundo para poder abrirle. A ver, ya, es este de aquí. Ya, entonces verás, aquí hacemos el primer análisis. El primer análisis es cuando se mueve para arriba, porque dice que primero lanzamos para arriba. Entonces al dibujar el diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal, siempre perpendicular al plano, el peso y la fuerza de fricción. Eso está apuntando en sentido contrario al movimiento, porque el movimiento dice que es para arriba, se está yendo el bloque para arriba, entonces siempre la fuerza de rozamiento contrario al movimiento, entonces va a estar para abajo. ¿Ya? Entonces hacemos lo de siempre. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la fuerza de rozamiento que es negativa y el peso también que es negativo. mg seno de alfa. Tenemos esa componente en el eje X. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Por qué aquí sí tenemos masa por aceleración? Porque se está moviendo en el eje X. Si le vemos inclinado al plano, es el eje X en el que se está moviendo. Despejamos la aceleración. Ya, verás. Entonces nos sale esta fórmula de aceleración. Ya. Tenemos esta de aceleración. Ahora la segunda fórmula que tenemos, fuerza de rozamiento es igual a Newton por la normal. Esta ya sabemos de la física. Y de ahí sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos en Y? La normal, que es perpendicular al plano, y la componente del peso, que es mg coseno de alfa. ¿Ya? 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 Entonces, aquí despejamos igual la normal. Y tenemos la normal es igual a mg coseno de alfa. ¿Ya? Ahora, acá reemplazamos la ecuación 3 y la ecuación 2 en la ecuación 1. Aquí lo que nos interesa saber es la aceleración. Entonces reemplazamos, ya nos sale aquí la aceleración. Aquí como fuerza de rozamiento decimos que nu es nu por la normal y normal es mg cos alfa. Entonces sería la fuerza de rozamiento nu por mg cos alfa. Entonces es eso que estamos poniendo y de ahí mg es en alfa que no lo estamos reemplazando con nada y la m. Luego simplificamos la m, ya la masa. Como tenemos más arriba y más abajo en todos los términos podemos simplificar. Ya simplificado eso nos queda esto, lo que está en la ecuación 4. ¿Ya? Reemplazamos los datos, la gravedad que es 9.81, nu que dijimos que vamos a ocupar el 0.20 o 0.2, aquí solo le he puesto 0.2, coseno del ángulo del plano que es 15 grados. Entonces ahí le reemplazo el seno de igual de alfa, pongo todo esto en la calculadora y me da menos 4.43. ¿Por qué da negativo? Porque el bloque mientras va subiendo se va frenando, entonces existe una desaceleración. El signo negativo quiere decir que se va desacelerando o en otras palabras se va frenando. Entonces vamos a ver ahí el tiempo de subida, ¿ya?
Entonces a esto le he puesto como ecuación 5. Entonces aquí, bueno, ahí en el ejercicio de cómo lo tienen resuelto, están haciendo con integrales, ¿ya? Esas fórmulas de sacar con integrales y esas cosas, da igual que sacar ya con lo normal. Te está simplemente haciendo ahí una descripción de la física. No es muy importante eso en esta parte. ¿Ya? Entonces verás. Aquí como estamos analizando el tiempo de subida, va a llegar a un punto donde el bloque se detenga para que empiece de nuevo a bajar. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, o bueno, cuando transcurre ese tiempo de subida, la velocidad final va a ser cero. Entonces, en el punto más alto se va a detener. Por eso le hemos puesto como velocidad cero. Entonces, velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula es de la física del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, entonces velocidad final va a ser cero, velocidad inicial te está dando, mira, velocidad inicial te dice que es 20 metros sobre segundo, es con lo que lanzaste, más la aceleración, que bueno, aquí ya le pongo con el signo contrario, entonces es menos 4.43 y por el tiempo. Despejo el tiempo y ya me sale el tiempo de subida, que en este caso es 4.52 segundos. Bien, entonces ya tengo ese tiempo. Ahora, también saco la distancia que está desde el punto más bajo hasta el punto más alto hasta donde se detiene. Entonces, igual con esta otra fórmula del MRV, ¿ya? Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo que saqué hace un rato, tengo la aceleración que igual saqué hace un rato, igual el tiempo aquí. Reemplazo todos los datos y ya me sale 45.15 metros es lo que sube en el plano antes de detenerse. Ya, eso sería el análisis de la primera parte del movimiento. Ahora, hay un segundo análisis, porque llega a un punto, al punto más alto, y se detiene ahí el bloque y luego empieza a bajar nuevamente. Entonces, ese es mi segundo análisis. Entonces, hago lo mismo que en el primer análisis, pero en este cambia una cosa, y es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, aquí el sumatorio de fuerzas en X vamos a tener menos la fuerza de rozamiento. Mira, aquí el movimiento está hacia abajo y la fuerza de rozamiento está hacia arriba, a diferencia de como teníamos antes. Mira, el movimiento iba hacia arriba y la fuerza de rozamiento hacia abajo. Y es como siempre te lo he dicho ahí, siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces ahí, al hacer la sumatoria de fuerzas en X, tendremos menos la fuerza de rozamiento, porque ahora el eje X está el positivo está para abajo en dirección del movimiento, menos la fuerza de rozamiento, más masa por gravedad por el seno del ángulo. Ya, porque aquí es más, antes era aquí, mira, aquí le poníamos menos. Ahora es más porque la componente en X es positiva. ¿Ya? Entonces, si le miras aquí, si haces un poco de geometría, le vas a ver que es positivo. Pero en otras palabras, aquí que le está ayudando a bajar es el peso mismo, la acción del movimiento de la caja o del objeto que tengas le va a ayudar el peso a moverse. Entonces, por eso también aquí es positivo, ya analizándole desde el punto físico. Es igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración, eso ya lo tienes claro. Fuerza de rozamiento ya sabes qué es, sumatoria de fuerzas en Y igual ya sabes qué es. Reemplazas la ecuación 9 y la ecuación 8 en la 7 y te queda lo de esta ecuación de aquí. Ya te queda A es igual a mg, todo esto. Simplificas las m como lo hicimos anteriormente, te queda esta fórmula de aquí. Reemplazas todos los datos, la gravedad, el ángulo que tenías, que mira acá, vamos a regresar un poco para verle, que eran 15 grados. Lo estamos reemplazando, pones en la calculadora y te sale la aceleración. Esta es la aceleración con la que baja en cambio, 0.64 metros sobre segundo. Mira, a diferencia de lo anterior, antes teníamos que iba con un valor muy alto de 4,43 metros sobre segundo y ahora va con un valor súper bajo que es 0.64. ¿Esto a qué se debe? Esto, analizándole físicamente, se debe a que al principio le lanzaron con una velocidad inicial. Entonces el primer golpe tuvo una velocidad inicial para que pueda subir. En este segundo análisis, como estamos viendo desde el punto más alto hasta el punto más bajo, hubo un momento donde se detuvo la caja. Se detuvo y de ahí empezó a bajar, pero nadie interactuó con ella. Solamente ya le vimos bajar,
ya nadie le topó ni nada, empezó a bajar sola. Entonces, como ya nadie le empuja ni nadie le da una fuerza externa, ya la aceleración es un poco más pequeña. Entonces, por eso sale este valor de aquí, 0.64. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, vamos a ver el tiempo de bajada, ¿ya? Entonces, para el tiempo de bajada, utiliza esta fórmula de aquí, que igual es la fórmula del MRV. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué aquí velocidad inicial por tiempo es 0? Porque dijimos que está en el punto más alto y de ahí empieza a bajar, o sea, se detuvo. Al principio estuvo detenida la caja, entonces por eso la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Entonces solamente me queda el 1 medio por aceleración del tiempo al cuadrado. Despejo de aquí el tiempo y reemplazo los datos y ya me da 11.88 segundos. Ese es el tiempo en que se demora en bajar. Pero ¿qué me decía la pregunta? Mira, regresemos al ejercicio. La pregunta decía, ¿cuánto tiempo emplea en volver al punto del que fue lanzado? Entonces, mira, aquí le ocupamos todos los datos que ya hemos sacado. Entonces aquí el tiempo total, mira, el tiempo total es el tiempo 1, o sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces T1 más T2, entonces aquí me da 16.4 segundos. Ya ese es el tiempo total que empleó. Y la segunda pregunta te dice la velocidad final con la que pasa por ese punto. Entonces aquí velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Aquí tienes que tener cuidado con algo. Este tiempo de aquí es el tiempo que empleó en bajar, no el tiempo total. El tiempo de subida ya lo dejamos atrás, solo es el tiempo de bajada. Entonces, la aceleración de bajada con el tiempo de bajada. 0.64 por 11.88. El 11.88 está acá y el 0.64 de lo de la aceleración. Entonces, la velocidad final son 7.6 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahí estaría el ejercicio 1.